Mi esposa, que me acompaña en los últimos 40 años de matrimonio que tengo, está frente a mí. Quiero que se le ponga de pie. Y dicho sea de paso, es la única que he tenido. Hoy es un día muy especial para nosotros, muy, muy especial. Criamos a nuestros hijos. Nuestra hija mayor es misionera, una mujer de Dios extraordinaria. Y nuestro hijo es pastor en nuestra iglesia, un hombre de palabra, un hombre espectacular. Y hoy, un día como hoy, en la mañana de hoy, nuestros dos nietos, Noah Levi y Rey Yitzhak, fueron bautizados en las aguas, de 9 años y 7 respectivamente. Y algunos dirán, wow, pero ustedes bautizan niños de 9 y 7 años. Bueno, pues cuando ellos están totalmente convencidos y ellos piden que los bauticen y ellos dan razón de su fe y explican el plan de salvación, ¿quién va a impedir que alguien vaya a las aguas bajo esas circunstancias? Así que estamos felices, estamos contentísimos que nuestra tercera generación, estamos orando por nuestra cuarta, porque nosotros vamos a ver unas cuantas generaciones más. Y estamos felices por eso. Antes de continuar, yo quiero dar las gracias a Pastor Danilo, a Pastor Randall, Pastora Gloriana, porque estar aquí para mí es una de las experiencias más lindas que yo puedo estar. ¿Por qué? Porque primero Danilo representa mucho para nosotros y Randall es un hombre tan especial, su esposa especial, y nos consideramos ya sus amigos. Y estar en esta iglesia tan hermosa, de gente tan sensible a Dios y a la palabra, de verdad que nos bendice, nos honra muchísimo. Y hay un montón de gente en Puerto Rico que están metidos en la internet viéndonos aquí. Así que si quieren darle un saludito a Puerto Rico. Bueno, ¿cuántos soldados del reino hay aquí? ¿Cuántos soldados del reino hay aquí? Bueno, no todos levantaron la mano, pero yo quiero decirte algo. Jesucristo venció la más grande y la más terrible guerra que había que vencer. Y Él la venció. Y Él la venció en la cruz del Calvario y remató su victoria cuando se levantó entre los muertos. Y si nosotros tenemos victoria asegurada, se la debemos al nombre que es sobre todo nombre, que fue exaltado ese día que Él se levantó de entre los muertos. Pero yo quiero aclarar por si acaso que aunque Él venció la más grande guerra que había que vencer, pero Él nos dejó a nosotros otra guerra que pelear. Y Él decidió equiparnos para esa guerra. Y es importante que entendamos que nosotros tenemos que ejercitarnos y tenemos que prepararnos para esta guerra, porque según las Escrituras, esta guerra va arreciando cada vez más. Eso significa que la guerra se va haciendo cada vez más intensa, y a la medida que Satanás sepa que su tiempo ya está contado, que sus días están contados, va a ser cada vez más duro. Pero no hay nada que temer, porque nosotros estamos peleando con un enemigo vencido. Dicho sea de paso, él se le presentó a Jesús de frente, pero como Él fue vencido en la cruz, ya Él no se te presenta de frente, ya Él no nos ataca de frente, ahora se esconde detrás de gente. Entonces, muchas de nuestras luchas no parecen ser luchas directamente enfrentándote a Satanás, pero debes entender que muchas veces Satanás se esconde detrás de un marido desleal,
Y hay veces que Satanás se esconde detrás de hijos rebeldes. Y hay veces que Satanás se esconde detrás de un vecino, de estos vecinos que te hacen la vida de cuadritos. También Satanás se puede esconder detrás de un jefe, sobre todo los tacaños. Y esos jefes que les gusta humillar a sus empleados. Y el Señor nos está recordando que nosotros no fuimos llamados a luchar contra carne ni sangre, no fuimos llamados a hacer guerra contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Hay veces que Satanás se esconde detrás de una mujer peleona y bocona. Pero sabes, Dios nos está recordando, si es que tienes una, no es ella. No es ella, es quien está detrás de ella. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento. Y aunque esto suena jocoso, pero realmente nosotros necesitamos desarrollar discernimiento para reconocer que el campo de batalla más grande que existe no está en la calle, está en nuestra casa, está en nuestro hogar. Porque ese es el lugar preferido para Satanás tratar de entrar y provocar dificultades entre los miembros de la familia. Y por eso, cuando Pablo, con esa sabiduría tan tremenda con la que él habló sobre guerra espiritual y habló sobre cómo adiestrar al soldado de Jesucristo, él fue muy claro en revelarnos por el Espíritu Santo cómo ejercitarnos y cómo prepararnos para la guerra. ¿Cuántos han sido soldados aquí alguna vez? Vale, hay varios aquí. Pues mire, ellos sobre todo, pero todos nosotros sabemos que para ir a la guerra, nosotros no podemos ir así de golpe y porrazo llegar a la guerra. Nosotros primero tenemos que ir a un campo de adiestramiento. Y entonces nos van a hacer ejercicios y vamos a amanecernos muy de mañana para desarrollar disciplina. Y el cuerpo militar va a tratar de que nosotros desarrollemos nuestros cuerpos al máximo, que nosotros desarrollemos fortaleza, que desarrollemos músculo. Nosotros necesitamos desarrollar resistencia. Son muchas las dificultades que nos vamos a encontrar en la guerra y nuestros cuerpos tienen que estar preparados y emocionalmente tenemos que estar preparados para enfrentarnos a todos los retos de la guerra. Probablemente una de las armas más poderosas que nosotros tenemos no es necesariamente la ametralladora o la granada que nos pongan en las manos, sino nuestra propia fortaleza personal. Dicho sea de paso, hay algunas armas que no se pueden manejar si no tenemos cuerpos fuertes y sólidos. Entonces, este principio de la guerra y de la preparación de soldados es muy similar a la que tiene que ocurrir en la iglesia de Jesucristo, porque los soldados que piensan regresar vivos de la guerra, ¿y cuántos piensan regresar vivos de la guerra? Vale, bueno, se supone que hayan más, pero yo sé que todos quieren regresar vivos de la guerra. Pues todos los que quieren regresar vivos de la guerra tienen que entender que se tienen que preparar para ella, y tienen que ejercitarse y tienen que desarrollar fortaleza. Pues sabemos que hay un pasaje bíblico de Efesios capítulo 6 y verso 10 en adelante, que es el clásico, el que todo el mundo conoce, muchos aquí se lo sabrán de memoria. Ese pasaje bíblico de Efesios 6 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 13,
Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay dos elementos principales que aparecen en este pasaje. Primero, fortaleceos. En otras palabras, hagan el ejercicio necesario para fortalecerse. Y segundo, tomen las armas. Tomen su escudo, o sea, tomen su armadura y las armas. Entonces, el ejercicio corporal que nosotros necesitamos hacer para podernos fortalecer, pues tenemos que buscarlo en el contexto bíblico. Tenemos que buscar qué fue lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo en cuanto a cómo el creyente, el que se está preparando para ser un soldado del reino, cómo él va a desarrollar sus resistencia y su capacidad. Si nos vamos al contexto de Efesios 6, vamos a descubrir que los dos capítulos anteriores, el capítulo 4 y el capítulo 5, precisamente lo que están es educando al pueblo en cómo fortalecerse para la guerra. Y mira lo interesante de esta revelación. La Escritura en esos pasajes bíblicos nos está diciendo que una de las formas como el creyente desarrolla autoridad espiritual es el marido que aprende a amar a su esposa y que hace el ejercicio de amar a su esposa independientemente de lo bien que ella se comporte, independientemente de lo bien o mal que ella cocine, independientemente de que si ella es una mujer sujeta y una mujer respetuosa o no. Tú sabes, porque hay mujeres cristianas que son mujeres de armas tomadas. Entonces la Escritura nos está diciendo a nosotros los hombres: tú quieres ser un hombre de autoridad espiritual, porque no todo el mundo tiene autoridad espiritual. Y aquel que vence a Satanás no es aquel que sabe las palabras de conjuro. El Señor te reprenda en el nombre del Dios Altísimo y por la sangre del Cordero. Mira, tú puedes decir todo eso y llevarte un shofar y soplarlo todo lo que tú quieras, ¿ok? Y puedes tener galones de aceite y Satanás no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque Satanás discierne quién tiene autoridad espiritual y quién no la tiene. ¿Sabes? Y cuando un hombre de Dios que tiene una esposa difícil busca fuerzas en Dios para amarla a pesar de lo inmerecedora que él puede juzgar que ella sea de tanto romance, pero cuando un hombre aprende a ser leal a su esposa porque ama a Dios y porque ama la palabra y porque en el altar él hizo un pacto con el Señor y le dijo al Señor: Señor, en las buenas o en las malas la voy a amar. Y el Señor te dijo: te voy a bendecir y te voy a dar las fuerzas para que lo haga, pero te voy a probar. Y sabes, todos nosotros hemos sido probados. Todos nosotros hemos sido probados porque las mujeres tienen una habilidad especial dada por Dios para sacar de nosotros todo lo oscuro que hay por dentro. Pero ¿sabes algo? Si a pesar de esa habilidad que ella tiene, nosotros aprendemos a honrarla y aprendemos a amarla y aprendemos a tratarla con detalle, ¿sabes algo? Algo sobrenatural ocurre en la vida de un hombre que aprende y desarrolla esa sabiduría. El Espíritu de Dios viene sobre ti y el Espíritu Santo te dota de una fuerza especial, pero sobre todo el Espíritu de Dios te da autoridad.
Y el día que tú tengas que decirle a esa señora algo firme y claro, el día que tú tengas que poner los puntos sobre las íes, la vas a decir, y ¿sabes qué va a ocurrir? Ella te va a respetar, porque ella va a reconocer que tú eres un hombre de autoridad espiritual. Y eso no se gana, eso no lo obtiene con la bendición en el altar. Eso se obtiene amando incondicionalmente a una esposa, aun cuando todo tu ser en ocasiones te dice, no quiero. Cuando las mujeres aprenden a sujetarse a esos hombres desleales, que son regañones y están todo el tiempo acusando a sus esposas y señalando a sus esposas y culpándolas por todo lo que hace. Pero esas esposas buscan el rostro de Dios lo suficiente como para amar a ese hombre, tratando de no mirarle el rostro, sino tratando de discernir a Cristo a través de ese rostro fruncido de tu marido. Y cuando la mujer de Dios aprende a ser espléndida con un hombre que no es espléndido contigo, pero tú decidida a honrar a Dios, decidida a sacar a Satanás de tu casa, decidida a sacar a esos espíritus que lo que quieren es provocar contiendas entre tú y él, decidido a sacar esas raíces de cizaña que están ahí a flor de piel. Pero cuando tú luchas no contra Satanás, sino contra la naturaleza rebelde que no quiere ser espléndida con un hombre que no se lo merece. Cuando somos capaces de bendecir al quien no me bendice, y cuando somos capaces de orar por el que no me está haciendo la vida cómoda, cuando estamos dispuestos a darnos incondicionalmente por aquellos que nos han decepcionado. ¿Sabe? Somos unos haces hablando del amor de Dios. Somos increíbles, inclusive en los altares, cantándole al amor de Dios y hablando de lo impresionante que es el amor de Dios. Y aun cuando huíamos de Él, hay que ver cómo Él incondicionalmente nos abría sus brazos y a Él no le importaban nuestros pecados. Él seguía insistiendo hasta que caímos rendidos a Él. Oye, podemos hablar del amor de Dios con una sabiduría increíble, pero no acabamos de entender que es precisamente ese amor el que el Espíritu Santo deposita en aquellos creyentes que quieren ser como Él. Y ese tipo de amor es el que nosotros tenemos que aprender a darlo en casa, porque cuando aprendemos a darlo en casa, ahí nos damos cuenta cuán necesario es morir, morir y morir. Y para poder morir tenemos que buscar el rostro de Dios, porque humanamente hablando no hay ser humano capaz. No hay ser humano capaz de vivir al estándar de la altura de Jesús, sino antes muere y es llenado por el Espíritu de Dios. Señores, los hijos en momentos dados se van a poner difíciles. En ocasiones nos faltarán el respeto y nos deshonrarán. Dios quiera no pase, pero será así. En algunas ocasiones será así. Y probablemente el hijo a quien más tú le dedicaste termine siendo el más frío y termine siendo el más rebelde. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros hijos, disciplinarlos con la sabiduría de un pastor y no con la rabia de una madre o de un papá desconectado de Dios, sino que cuando aprendemos a entender que nuestros hijos son ovejas que nos tocó a nosotros pastorear y que nosotros necesitamos la revelación de Dios para guiarlos a lo largo del camino, y que en muchas ocasiones necesitaremos buscar el rostro de Dios para poder neutralizar el veneno que Satanás está sembrando en su corazón.
Y no importa cuántas cosas Satanás siembre en el corazón de tu hijo, cuando tú buscas la revelación de Dios, vas a poder decirle en cualquier momento, detener a tu hijo y decirle: escucha, mi hijo mío, hoy estaba orando por ti. Escucha, hija mía, hoy estaba orando por ti y el Señor me dio esta palabra. Así te dice el Señor. El Espíritu de Dios nos está llamando para que dejemos de gritar, en nuestros hogares. Dejemos de perder la cabeza cuando vamos a llamarle la atención a nuestros hijos. No es de esa forma, no es con gritos ni con peleas. Muchas veces vamos a tener que pasar más tiempo orando y menos tiempo regañando. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tengamos que sentarnos con nuestros hijos, aun cuando tengamos que hacerlo con mucha autoridad, pero nuestros hijos tienen que percibir que se desprende de esa amonestación, se desprende la pasión que sentimos por ellos, por su alma y por su futuro eterno. Cuando en un hogar nosotros buscamos tratarnos así, señores, tu casa se convierte en un ambiente impenetrable para las huestes del mal. Los espíritus inmundos no pueden penetrar un hogar así. Y usted dirá: pastor, usted eleva demasiado el estándar. Usted le eleva demasiado el estándar. ¿Quién puede vivir así? Permíteme decirte algo. Yo también cometí muchos errores. Yo también abrí la boca y le falté el respeto a mi esposa. Yo también regañé indebidamente a mis hijos. Yo también cometí los errores que cada vez que cometemos esos errores, Satanás es como los ratones. Ellos huelen basura y ellos van a llegar donde haya basura. Y cuando hay malas actitudes y cuando hay comportamientos equivocados, hostiles en medio del hogar, miren, señores, aunque no querramos, los invitamos a llegar. Y yo cometí esos errores, pero por causa de eso, en muchas ocasiones, me tuve que ir de rodillas y pedirle perdón a mi esposa. Y sabes algo, para un hombre que fue criado en un ambiente militar y machista, es bien difícil arrodillarse frente a una mujer y decirle: perdóname, en la presencia de Dios estoy y sé que me equivoqué. Yo sé que te herí, sé que lo hice mal, pero yo necesito hacer esto porque yo necesito que Dios se meta en esta casa. Y cada vez que cometí un error con mis hijos, y cada vez que le falté a mis hijos, también tuve que sentarme y tuve que llamar a mis hijos y con lágrimas en mis ojos decirles: ¿sabes qué? Papá se equivocó, lo hice mal, no me expresé de la forma de vida. Te pido que me perdone. Te ruego por favor que no me tomes en cuenta esto. Yo quiero ser un papá conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. En otras palabras, la autoridad espiritual no la poseen la gente perfecta, la gente que nunca ha cometido errores. La autoridad espiritual la autoridad espiritual la desarrollan aquellos que temen a Jehová lo suficiente y respetan su palabra para vivir el evangelio en su casa y no permitirse excepciones. Y cuando hay excepciones nos humillamos, y cuando hay excepciones pedimos perdón, porque de eso se trata. La autoridad espiritual se desarrolla obedeciendo al Señor y sujetándonos a Él dentro del contexto de nuestro hogar. Señores, la autoridad espiritual es tangible. Es tangible. Quizás nosotros no vemos con tanta claridad cuánta autoridad tiene la gente, cuánta autoridad espiritual tiene la gente. Pero Satanás sabe discernir quién tiene autoridad y quién no la tiene. Satanás tiene diferentes focos de ataque contra el ser humano. Tiene estratégicamente áreas preferidas en donde atacarnos por lo vulnerables y frágiles que podemos ser en algunas áreas. Hay mandamientos de Dios que al seguirlos nos equipan para hacerle frente a cualquier confrontación espiritual. Porque nos desarrolla una unción especial con la que podemos atacarle. Por ejemplo, Pablo en ese capítulo 6
de Efesios, él decía, miren, ya han desarrollado sus músculos espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos un matrimonio saludable. Ya eso te dota de autoridad. Ya desarrollaste autoridad. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes comunión con tus hijos y hay armonía dentro del hogar. Cuando nosotros ya alcanzamos ese momento, ahora estamos listos para que nos entreguen las armas. Ahora estamos listos porque tenemos la fortaleza necesaria para poder sostener las armas espirituales que Él ganó para nosotros, para enfrentarnos entonces a los poderes del mal. Y por eso Él dice, cíñanse, ahora cíñanse sus lomos con la verdad. Y sabes, yo siempre me pregunté qué significa ceñirse los lomos, y yo pensaba que, pues no sé, ponerme algo así en el cuello o lo que fuera, pero cuando entendí que los lomos del ser humano es esta zona, entonces Él está diciendo, cíñete esta zona del cuerpo. En otras palabras, uno de los grandes enemigos de la autoridad espiritual de los creyentes es su vida sexual. Y el Espíritu Santo está diciendo, cuida mucho tu vida sexual. No des por sentado tu pureza. No des por sentado tu integridad. Porque estamos en tiempos tan peligrosos y estamos en tiempos tan difíciles que aún gente que llegaron a su adultez puros e íntegros están experimentando quebranto en su área sexual. Porque estamos en el tiempo de la mayor nivel de erotismo expuesto en la historia y se va a poner peor. Y la Escritura está diciendo a esos soldados, a esa gente de autoridad, ciñan sus lomos, cuiden su vida sexual. ¿Por qué es tan necesario que nosotros seamos tan íntimos con nuestras esposas y nuestros maridos? ¿Por qué? Porque una relación saludable es una relación muy íntima y de frecuencia de intimidad. Y a la medida que nosotros tengamos frecuencia de intimidad con nuestros cónyuges, a esa medida nosotros estamos protegidos. Y por eso la Escritura nos enseña, cíñanse. A los jóvenes, a los adultos solteros, el Espíritu le está diciendo, yo cuento contigo, yo tengo planes contigo. Es poderoso lo que quiero hacer contigo en este último tiempo. Pero desarrolla fortaleza y cuida tu vida sexual. Ten la confianza de tener un mentor con el cual tú puedas abrirte, ser honesto y poderle decir en momentos de debilidad y en momentos de tentación, poder contar con alguien que te pueda fortalecer. La Escritura dice, vístete con la coraza de justicia. ¿Y sabes algo? La coraza es la que protege el pecho. Y sabes algo, en el pecho es donde nosotros creemos tener ahí todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y Él le está diciendo a los soldados, Él le está diciendo a esa gente que quieren estar listos para la guerra, Él le está diciendo, cuida tus emociones, cuida tus sentimientos, cuídalo. Porque hay gente poderosa en Dios, gente que tenían un trayecto maravilloso, gente que tenían un potencial extraordinario. Pero ¿sabes qué ocurrió? Lo hirieron. ¿Sabes qué pasó? Lo hirieron. Provocaron, esa herida provocó una tristeza en su interior. ¿Y sabes qué pasó? Se desarrolló una raíz de amargura en el corazón. Por eso la Escritura dice, mira, cuando alguien te hiera, sé espléndido con la persona que te hirió. ¿Ok? Mira, cuando tengas la oportunidad de darle de comer, dale de comer. Esa persona que te hirió, asegúrate de orar por él todos los días. ¿Ok? Hay gente que son buenísimos orando por sus hijos. Hay gente que son buenísimos orando por las misiones, pero no oran por su enemigo. No oran por aquel que habló de ti, ¿ok? Que te traicionó
porque te calumnió, no oras por esa persona. ¿Por qué? Porque estás molesta. La Escritura dice, cuida tu corazón, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque hay gente que se han perdido en el camino. Eran potencialmente unos poderosos soldados de Jesucristo, pero por causa de sentimientos heridos se perdieron en el camino. No pudieron soportar un dolor. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, protejan sus sentimientos. Y la forma más efectiva de proteger nuestros sentimientos y emociones es orando por nuestros heridores, bendiciendo al que nos persigue. Es siendo espléndido con aquellos que nos hacen la vida de cuadrito. Y si tú quieres evitar que tu corazón se quede atrapado por una raíz de amargura, asegúrate de orar con nombre y apellido y pedirle al Señor que no le tome en cuenta lo que te hizo, porque haciendo eso, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, pero sobre todo, haciendo eso, proteges tu propio corazón. Miren, la Escritura dice que cálzate los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Tú sabes lo que nos está diciendo el Señor? La gente de guerra camina. La gente de guerra camina, no se deja paralizar. ¿Tú sabes que hay gente que las pruebas y las dificultades los paralizan? Tengo problemas en mi matrimonio. Ahora no quiero ir a la iglesia. Porque me preguntan por mi matrimonio, me preguntan a Dios, ¿y dónde está tu esposa? Ay, ¿dónde está tu marido? Ay, me da vergüenza que me pregunten, mejor no voy a la iglesia. No te dejes engañar por Satanás. Ponte tus sandalias, ponte el calzado del apresto del Evangelio y camina. No te dejes paralizar. Estás enfermo, no te quedes en casa. Si Dios hay algo que le encanta hacer es sanar enfermos. No dejes que una prueba te paralice, camina. Satanás quiere arrinconarte, no te dejes arrinconar, porque los boxeadores cuando llegan a la esquina, ahí es donde le dan como a pillo de película. Mantente en el centro del ring, no te dejes esquinear. Dios te va a ayudar a mantenerte en el centro del ring. Toma el escudo de la fe con la que puedes apagar los dardos de fuego. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque la fe no es una fe que está sostenida en el aire. La fe está sostenida en la palabra. Pero qué tremendo que el escudo de la fe está sostenido sobre la palabra. Pero dice también que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que también es la palabra. Pero Él nos está diciendo, una cosa es la palabra escrita y otra es la palabra revelada. El escudo es la palabra escrita. La palabra revelada es la espada. Entonces nosotros los creyentes, si queremos ser gente victoriosa hasta el final del camino, no de los que comenzamos bien y a mitad de camino perdimos de perspectiva, perdimos nuestro norte. No queremos ser de los que empezamos bien y terminamos mal. Queremos terminar bien, y eso implica que vamos a necesitar la palabra. Pues cuando vengan esos momentos difíciles y esos momentos de confusión, esos momentos donde las cosas salen mal, donde no hace sentido lo que está ocurriendo, donde tú en lo personal te confundes y tienes una crisis de fe, amárrate a la palabra, amárrate a la palabra, amárrate a la palabra. Y cada vez que tu mente te atormente con lo que está ocurriendo y tus ojos viendo el mal que está ocurriendo y tu corazón dudando por qué esto está pasando, si Dios es justo y si Él me ama, amárrate a la palabra, amárrate a la palabra y sigue buscando el rostro de Dios, porque pronto viene la palabra revelada por el Espíritu. Y cuando la palabra revelada por el Espíritu te alcance, miren señores, ahí no va a importar dónde estés, qué esté ocurriendo, ahí no va a importar nada. Cuando tienes la palabra revelada por el Espíritu, entonces sí que tú puedes caminar sobre las aguas
entonces sí que cualquier cosa es posible. Finalmente, la Escritura dice: no dejes de orar. Hazlo así todo el tiempo, con toda súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a una persona que conoció a Dios íntimamente, una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que aprendió a orar, una persona que aprendió a escuchar la voz de Dios, una de las peores cosas que le puede pasar a un guerrero de Dios, es que pierda su capacidad de comunicarse con el centro de inteligencia. Porque cuando perdemos la comunicación con el centro de inteligencia, nosotros no sabemos por dónde viene el enemigo, qué emboscada hay preparada. No sabemos muchas cosas que tenemos que saber. Y el Espíritu Santo nos está diciendo: fortalécete manejando tus relaciones familiares, porque ahí es donde el soldado se forma, ahí es donde el soldado desarrolla resistencia. Y después que desarrolles esa fortaleza, entonces utiliza las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Disciplina, mantén en sujeción tu vida sexual. Reconoce cuán importante es que protejas tus emociones y sentimientos. Recuerda cuán importante es que no te detengas y no te dejes arrinconar. No te dejes detener. Camina. Recuerda que eso es vencer al diablo. Toma la palabra escrita, pero también busca la palabra revelada. Y esas cosas van a venir en abundancia mientras nos mantengamos en oración. Un día llegaste agotado, ni siquiera los pensamientos te fluyen. Ten la humildad de buscar a alguien con el cual le puedas tomar las manos y decir: quiero orar contigo, necesito orar contigo. Por favor, ora por mí. El más grande de los siervos de Dios en momentos dados va a necesitar a alguien que lo acompañe a orar. Así es que si hay alguien en medio de nosotros que reconoce que necesita fortalecerse para entrar activamente a esta guerra, porque reconoces en tu corazón que por la razón que sea, Satanás logró arrinconarte. Y tú todavía tienes los guantes en las manos, pero estás en la esquina con los brazos caídos y estás confundido. Sabes que hay guerras que has perdido dentro de tu casa y eso te ha debilitado. Pero sabes, el Señor te dice: no te preocupes, porque esta palabra llegó a ti hoy a tiempo. Y yo estoy dispuesto a hacer contigo lo que no te imaginas. Y aún lo que Satanás te robó, yo te lo voy a devolver. Y el tiempo que perdiste, yo te voy a hacer que lo recobres. No temas porque he venido a hablarte. Porque tengo planes de sacarte de donde estás. Porque ya en el infierno te sellaron y te dijeron fracasada. Y te dijeron fracasado, pero yo he dicho no. Me voy a dar el lujo de sacarlo de esa esquina. Me voy a dar el lujo de quitar sus vestiduras viles. Me voy a gastar el lujo de poner una corona y levantarle los brazos. Me voy a gastar el lujo de llenarlo de autoridad. Y en el poco tiempo que queda, Dios está dispuesto a hacerlo. Pero ¿cuántos estarán dispuestos a creer que Dios lo puede hacer? Si hay alguien entre nosotros. Si hay alguien entre nosotros que escuchó esta palabra y se identifica y sabe que lo necesita, y es lo suficientemente humilde para reconocerlo en el día de hoy, donde quiera que estés, el Espíritu de Dios te va a visitar. La mano del Omnipotente vendrá sobre ti y vas a salir de este lugar de la mano del Señor. Y vas a llegar a tu casa,
Vas a llegar a tu casa y el Espíritu de Dios va a seguir tratando contigo. El único que te pide es que saques unos minutos con Él todos los días. Porque a partir de hoy, Él va a hablarte, va a mostrarte cosas. Él te va a dirigir, te va a dar instrucciones que serán muy necesarias que las sigas. Yo quiero orar por aquellos que reciben esta palabra en su vida. Aquellos que necesitan esta oración en su vida, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Dios del cielo, Dios del cielo, ahora mismo te pido, mano de Dios, ahora mismo te ruego, Espíritu Santo, en el nombre del Todopoderoso Jesucristo, yo te pido que tú poses tu mano sobre cada uno de estos hombres, mujeres y jóvenes que están de pie, reconociendo que necesitan fuerza, reconociendo que necesitan ejercitarse. Gente que algunos, Señor, se retiraron, que pensaron que perdieron esta batalla. Pero Padre, gracias por devolverle la capacidad de creer que hoy puede ser el primer día de una vida mejor. Te pido en el nombre de Jesús que te poses sobre ellos. Y te pido que salgas con ellos de este santuario y llegues hasta sus casas, el segundo santuario que más te place pasearte. Y yo te pido que tú santifiques sus casas. Te pido, Padre, por favor, que llenes de poder el corazón de estos hombres, llena de poder el corazón de estas mujeres, llena de poder el corazón de estos jóvenes y de estos padres. En el nombre de Jesús, llénalos del poder que es capaz de bendecir, llénalos de poder para ser capaces de ser benignos. Te pido en el nombre de Jesús que transformen la atmósfera de sus hogares. En Cristo Jesús te pido que eche fuera las tinieblas que se hayan colado dentro de sus hogares. En Cristo Jesús yo los declaro hombres y mujeres de autoridad para vencer escorpiones, de vencer serpientes espirituales y deshacer toda obra del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse todos de pie, por favor, ya nos vamos a ir. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de nosotros, en particular a estos que hoy están diciendo: Señor, toma las riendas de mi vida. Danos ser valientes en la fe, a todos los que estamos acá, para que la palabra que hemos escuchado y que hemos abrazado nos lleve a otro tipo de vida al salir de este lugar. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz, te bendiga cuando sales y cuando entras, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, Lakewood. Nos vemos esta semana.